está interesado en conocer un poco más de la Biblia, conocer más de Dios para poder amarle, quiere usted conocer más del Señor Jesucristo para poder ser su discípulo, yo le invito a una reunión en Zoom. Esta reunión la hacemos los jueves por la noche. Si usted está interesado en participar, por favor mándenme un mensaje al teléfono que ahora le doy, 744-353-0629, para que yo pueda enviarle la liga. Es una reunión de 1 hora, es una reunión por Zoom y eso facilita. Si usted está en Acapulco, no tiene iglesia y quiere conectarse, puede hacerlo. Si usted está fuera de Acapulco y simplemente tiene el deseo de conocer más de Dios a través de la Biblia, conéctese con nosotros y juntos aprenderemos mucho. El día de ayer vimos un pasaje muy singular. Jesucristo, el Señor Jesucristo, acercándose a Jerusalén con esa valentía, esa presteza en obediencia a su Padre, va rumbo a Jerusalén y las personas lo reciben aclamando por todos los favores que de Dios han recibido. Pero el versículo que leemos hoy es el último versículo del capítulo 19, versículos del 41 hasta el 48, pero es un pasaje muy especial. Dice así, lo leo para ustedes. Después dice: cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró y dijo: habitantes de Jerusalén, cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz. Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados. La destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo eso porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. Es una palabra muy dura. Es el Señor Jesucristo quien vino por amor a redimir a su pueblo, pero su pueblo le dio la espalda. No quisieron reconocerle como el Mesías, como el enviado de Dios, Dios mismo haciéndose hombre para la redención, para su salvación. Y mire, hay solamente tres veces que en los evangelios se habla de que Jesús lloró. Una vez fue frente a la muerte de Lázaro, y otra vez, además de esta, es en Lucas, precisamente en el capítulo 13 que leímos anteriormente, y que Jesús había dicho: habitantes de Jerusalén, gente que mata a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía, muchas veces quise protegerlos a ustedes como la gallina que cuida a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me han dejado. ¿Qué significan estas lágrimas del Señor Jesucristo? Hay un comentarista bíblico que dice que podemos pensar que no fue un lloro en silencio, no fue un llanto ahogado el del Señor Jesucristo. Por el contrario, fue un llanto con un clamor, fue un llanto en el que sus palabras eran entrecortadas en esto que él estaba diciendo. Era un llanto audible. Habitantes de Jerusalén, cómo me gustaría que ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz. El pueblo judío estaba bajo el poder del Imperio Romano y eran sometidos, eran maltratados por los soldados. Les cobraban impuestos, los amenazaban, les quitaban sus pertenencias. No vivían en paz. Y el Señor Jesús venía a que ellos aprendieran a vivir en paz, pero no era la paz que ellos imaginaban, era la paz que Jesús podía darles en su corazón. Esa paz de Dios que, a pesar de las circunstancias, a pesar del ambiente en el que estamos, a pesar de que las cosas que nos rodean no sean favorables, en medio de eso, dice Pablo, la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. El llanto del Señor Jesucristo es un llanto muy significativo porque está hablando de un pueblo que había tenido un corazón duro, un corazón necio, un corazón rebelde. Dice: porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. Y el llanto del Señor Jesús por Jerusalén es porque era un pueblo de un corazón duro, rebelde, necio, que no quería creer en Jesucristo. Pero por otro lado, el Señor Jesús sabía lo que vendría aproximadamente 70 años después, porque vendría la destrucción por el emperador Nerón de la ciudad de Jerusalén, que iba a casi arrancar la ciudad desde sus bases. Y aun cuando era una ciudad amurallada, dice el Señor Jesucristo, llegarán los enemigos y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados. El Señor Jesús veía, así como veía su propia muerte en la cruz del Calvario, veía unos años después la destrucción de esa bella ciudad de Jerusalén, que representaba el centro ceremonial del pueblo y representaba el corazón mismo de la nación judía.
y el Señor Jesucristo lloró porque se afligió por ellos. Y enseguida, versículos 45 en adelante, dice: cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, fue al templo y comenzó a sacar todos los vendedores que estaban allí, y les dijo: dice en la Biblia, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús iba al templo todos los días para enseñar. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo planeaban cómo matarlo, pero no podían hacer nada contra él, pues la gente quería escuchar sus enseñanzas y le prestaba mucha atención. Se agrega un incidente más cuando el Señor Jesús va al templo y se da cuenta, bueno, en el templo se ofrecían los sacrificios y venían muchas personas de fuera y tenían que llegar y comprar alimentos conforme lo marcaba la ley mosaica para el ofrecimiento de los sacrificios. Entonces había personas ahí que vendían sus animales para que otros pudieran ofrecer sus sacrificios. Y muchos traían monedas, algunos eran la moneda donde estaba impresa la estampa del emperador, y ellos tenían que cambiar por una moneda que les permitiera dar sus ofrendas, sus diezmos ante el templo, que no tuviera la imagen del emperador. Todo esto se prestaba para que ahí alrededor del templo de Jerusalén fuera un verdadero mercado. Y el Señor Jesucristo, lleno de celo por la casa de su Padre, dice: es que esto es una casa de oración y ustedes la han hecho un mercado. Por favor, note esa identidad de Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo, esa identidad de lo que Él quería que sucediera en el templo de Jerusalén, y lo que Él estaba viendo que sucedía no correspondía con lo que el plan que Dios tenía para su pueblo. Queridos amigos, en todos estos pasajes podemos ver el carácter de Jesús. En primera, es un hombre sensible, es el corazón de Dios afligido por un pueblo que no quiere reconocerle, que no quiere amarle, que no se interesa en él. Querido amigo, querida amiga, yo no sé cuándo fue la última vez que usted pensó en el corazón de Dios. Cuando nosotros somos insensibles, cuando nosotros somos necios, cuando no queremos oír su voz, cuando no queremos buscarle, ¿puede usted imaginarse que Dios llora? Que Dios sufre en su corazón. Claro, es una expresión muy humana que estoy usando, pero el corazón de Dios afligido, porque nosotros, aquellos que hemos sido llamados a formar parte de su pueblo, somos de un corazón necio, somos de un corazón rebelde, y nosotros todavía nos damos el lujo de despreciar ese amor de Dios y lo que Dios sabe que va a venir a nuestra vida, porque al final, si nosotros no creemos en Jesucristo, va a haber también una destrucción para nosotros en la vida futura, y Él lo sabe. Y Él los ve que nosotros vamos a sufrir el castigo, vamos a sufrir la consecuencia de nuestra rebeldía ante Dios. Querido amigo, querida amiga, yo le invito, como dice en otra porción, no endurezcas tu corazón. Ahí dice en la carta a los Hebreos: no endurezcas tu corazón a Dios. Si Dios hoy te está llamando, es tiempo de venir a Él, es tiempo de entregar tu vida, tu tiempo, tus recursos y disponerte para cumplir la voluntad de Dios. Como decíamos el día de ayer, vivir enfocado, buscando que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Queridos amigos, por otra parte, muchas veces usamos hasta el mismo templo, usamos los recursos de Dios para nuestros propios negocios. Usamos la ventaja de ser parte de la familia de Dios para generar alguna cosa que nos interese, algo que nos beneficie. Y sin duda alguna que cuando usamos aquello que le pertenece a Dios para nuestro beneficio, sin duda alguna que el celo de Dios va a obrar en nuestra contra. ¿Qué le parece si oramos y buscamos de Dios su dirección para comprender este mensaje? Padre, gracias por tu palabra, gracias porque hablas con esto a nuestro corazón, y no alcanzamos a entender lo que había en el corazón de Jesús cuando, viendo a Jerusalén, Él lloraba por su necedad, lloraba por su rebeldía, lloraba por lo que sabía que vendría, la destrucción para la ciudad. Y no es por las cosas físicas, sino por las personas. Señor, rogamos en tu gracia, danos esa posibilidad de entender esa sensibilidad, ese amor que tú tienes con nosotros, de saber que te importamos y que te interesa que nosotros vayamos a sufrir como consecuencia de nuestra desobediencia. Señor, yo ruego por la persona que mire este video, que tal vez ha sido necia, que tal vez ha sido rebelde, que no ha querido escuchar tu voz. En tu misericordia, obra el arrepentimiento, obra que su corazón pueda ser transformado de ese corazón de piedra a un corazón de carne, sensible a tu voz, que pueda reaccionar ante tu amor y entregar su vida a ti. Yo te ruego, Señor, permítenos comprender
lo que significó para el Señor Jesús y lo mismo que deba significar para nosotros. Danos de tu gracia en este día, bendícenos en este día de trabajo, multiplica nuestras fuerzas y te rogamos tu bendición en aquello que hagamos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana. Un abrazo de su iglesia cristiana Pequeño Solari.